que vos tenés dos visiones, digamos, de Dios. Una visión metafísica de Dios, en el sentido filosófico, ¿no? Metafísica de Dios, y una visión histórica de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de Dios. Entonces, la visión metafísica de Dios es una visión griega. En cambio, la visión histórica es una visión hebrea. ¿En qué consiste la visión metafísica de Dios? Ahí parece. O sea que ahí entre la metafísica, la historia y el conocimiento que tienen los griegos es más avanzado porque ellos ya saben aplicar la filosofía. No necesariamente, esta no es más avanzada que esta. En algún sentido sí, en otro no. Pero ¿qué va a decir el griego en términos generales, sobre todo desde el esquema de Platón y de Parménides? Que Dios es un ser que está permanentemente en lo trascendente. Nosotros le llamamos a lo trascendente el cielo, ¿no? Entonces hay un plano en el cual Dios está ahí. Ahí está Dios, siempre está ahí. Nunca deja de estar ahí. Pero a partir de cuándo, porque de lo que sabemos, los griegos adoraban a cualquier mono que ponían ahí, lo ponían a Platón, lo adoraban a, qué sé yo, a Marte, a Mercurio. No, cierto. Pero ese es el Dios de las religiones. Pero este es el Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos tiene otra característica que el Dios de las religiones, ¿viste? Es como que hay distintos aspectos ahí. Este es el Dios de Platón, ¿ves? Entonces Dios es un ser, por eso se dice usía, estin, parusía. O sea, el ser es permanente presencia. Entonces, Dios es presencia pura. Dios es presencia pura y continua, ¿no? Presencia pura y continua. Y nosotros los hombres vivimos en este mundo. Nosotros los hombres, junto con los perros, las plantas, los animales, vivimos, ¿no es cierto? Vivimos en este mundo. Sí, acá este mundo de acá es el mundo del cambio, el mundo del devenir, el mundo de la fluctuación, el mundo de las cosas que se corrompen y que dejan de ser, porque es el mundo de la generación y de la corrupción. Donde hay materia, hay generación y corrupción. En cambio, como las cosas espirituales no son generadas, tampoco pueden corromperse, por lo tanto son permanentes presencia. Tenían esa dualidad de pensamiento. Esa dualidad. Entonces Dios está en el plano de la pura permanencia, del puro ser que es una presencia pura y continua, digamos. En cambio, para los hebreos, Dios no es. Esta frase, Dios es, para el hebreo no existe. Para el hebreo, Dios se da. ¿Qué significa se da? Que es donación. ¿Qué significa donación? Gracia. ¿Y qué es gracia? Obra. Para el griego, Dios no es obra. Dios es cosa, ente. Ente o cosa. Ente o cosa. En cambio, para el hebreo, Dios es obra, acción. ¿Y cuándo es que aparece Dios? No es que Dios está en un lugar ahí quieto, sino que Dios aparece en la historia. ¿Cuándo? En hechos extraordinarios, en el amor al prójimo, en el milagro, en la profecía. O sea, no es que Dios está en algún lugar quieto, sino que es como que Dios va a aparecer en algún momento de la historia. Aparece, se da. No es que está quieto en un lugar y que permanece en ese lugar, sino que Dios en la historia va apareciendo como en especie de endijas. Hay como endijas en las cuales Dios va a aparecer. Entonces, cuando el hombre ama al prójimo, en ese amor al prójimo aparece Dios como esa obra que va a legitimar ese proceso. Cuando el pueblo egipcio está en cautiverio, aparece Dios.
aparece, Dios va a aparecer. No es algo que está permanente en un lugar, sino que aparece, que se da. Que se da. Entonces, siempre hay un requisito, que es la obediencia del pueblo. ¿Sí? En la obediencia del pueblo aparece Por eso Dios. acá los griegos dicen, pues, existe por sí mismo. Existe por sí mismo, Dios existe por sí mismo. En cambio acá dicen, si bien Dios sí existe por sí mismo y todo eso, pero para nosotros Dios no es un ser que está ahí, sino que es un ser que aparece, que se da, Que es trascendente. que es trascendente y que en esa es inacible. Nosotros no podemos apoderarnos de esa trascendencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia de Dios, no es porque el hombre ha ascendido a Dios a través del intelecto, como dicen los griegos, sino porque Dios se ha dado, porque Dios se ha donado gratuitamente en la historia para hacer un hecho milagroso, para generar en el hombre un cambio, un arrepentimiento, un milagro, una profecía, un hecho. Entonces Dios no es, se da, aparece o desaparece. Para el griego Dios nunca desaparece, porque siempre está ahí quietito en el mismo lugar. En cambio, para el hebreo Dios aparece y desaparece, todo bajo la condición de que el pueblo esté bajo la fe y la obediencia. Si el pueblo obedece y tiene fe, Dios aparece. Si Dios no tiene fe, Dios desaparece, digamos. Dios se manifiesta a través del hombre que... Claro. ¿Qué pasa con el hombre? Cuando hay Bueno, un suceso. que cree. Aparece un suceso. Ese suceso cuando ocurre.